Y hermano, cuando yo estaba viendo lo que quiero compartir con ustedes, yo le soy sincero, yo le dije a Dios, yo no puedo decir esto, yo no puedo hablar de esto. Pero hermanos, se tiene que decir, porque a mí me fue de gran bendición y quisiera compartir esa bendición con usted. Yo no quiero quedármela conmigo. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan aquellos 5 que estaban allá, que habían recibido comida, vestido, los leprosos? Me estoy refiriendo en el tiempo del rey Acaz, allá en Samaria, y que unos dijo, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Vamos a compartir con ellos. Vamos a llevarles de esta bendición. Y de esa manera, ese fue el versículo que Dios me trajo a mente. No seas egoísta, compártelo. Abra su Biblia en Salmos capítulo 78. Y eso es donde vamos a tomar nuestro punto de partida, hermanos. Quiero hablar acerca de cómo motivar a nuestros hijos a servir a Dios. Cómo motivar a nuestros hijos a vivir por Dios. Espero que en estas semanas usted haya estado tomando notas, hermano. Porque créame, lo que se nos ha expuesto de la palabra de Dios es un tesoro, hermanos. Escucha, versículo 1. ¿Ya está allí? Escucha, pueblo mío, mi ley, o sea, mi palabra, mis mandamientos, mis escritos. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Versículo 4, y aquí está la clave que me gustaría hablar en esta mañana. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. ¿Cómo motivar a nuestros hijos a servir a Dios? Vamos a orar. Señor, lejos estoy de ser el ejemplo que debería de serlo. Tristemente yo soy responsable de que en mi cristiandad he pasado por alto, he menospreciado su palabra y he pagado las consecuencias seriamente. Oh Padre bendito, pero sabemos que usted en su palabra siempre encuentra usted la manera de confortar al corazón triste, de levantar al corazón abatido, pero no solamente levantarlo, sino sustentarlo con su misma palabra. Oh Padre, en esta mañana le pedimos que su Santo Espíritu sea el que nos ayude, sea el que salga a nuestro rescate. Aparte, toda posible distracción, y ayuda que en los próximos minutos, que el tiempo nos permita, ayuda que el reloj se detenga mientras hablamos tu palabra, podamos ver lo que usted quiere para nosotros en este tema de cómo motivar a nuestros hijos para vivir para usted. Oh Señor, ayúdanos en esta ardua tarea de nuestra familia, nuestros hogares. Señor, nos ponemos en su mano pidiendo de su ayuda. Le pidemos todo esto en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Permítame decirle un poquito de introducción de lo que quisiera hablar, de 4 o 5 cosas. Trataré de ir breve y rápido para poderlas cubrir todas, de cómo poder ayudar a nuestros hijos a vivir para Dios. He visto a través de los años una triste y desagradable realidad y resultados en la vida del cristiano, de las familias.
He visto a padres de familia, hermanos, querida iglesia, Templo Bautista. He visto a padres de familia que han desarrollado sus vidas alrededor de una iglesia, que han nacido muchos de ellos en un seno, en una iglesia. Y con mucha tristeza lo digo, una vez que crecen los hijos de estos hermanos, de estas familias, tristemente los hemos visto uno tras uno salir por esas puertas y nunca regresar a la iglesia. Se ha repetido esta historia decenas de veces. Se ha repetido esta historia cientos de veces. Y me permitiría hacerle la pregunta, ¿cuántas veces más los vamos a seguir viendo? ¿Cuánto tiempo más estaremos viendo familias completas, jóvenes completos, niños completos saliendo de esas puertas para nunca jamás regresar a este lugar? Hijos de cristianos que pasaron por todos los departamentos dominicales de esta iglesia, que comenzaron allá en aquella esquinita, que posteriormente los veíamos correr, subir y bajar las escaleras yendo a sus salones en la segunda planta. Los hemos visto que se alejaron de la iglesia. Y no solamente he visto eso, hermanos, pero he visto que una vez que esos niños, una vez que esos jóvenes, esos adolescentes han crecido y se han alejado, ponen una tremenda presión sobre los padres para que ellos también se alejen de la iglesia. Y desgraciadamente muchas familias han terminado alejándose de los caminos de Dios, todos por completo. Y me voy a reservar aquí el tiempo en los cuales pudiera mencionar apellidos, nombres y nombres de en medio y segundos y terceros apellidos de cada una de estas familias que hemos perdido. Lo que quiero compartir con usted, hermano, querida hermana, querida iglesia, es el deseo, es la carga que hay en mi corazón y mi oración delante de Dios es continuamente esta: Señor, ayuda a los padres de familia a ser sabios. Ayuda a las madres del hogar a ser sabias. Ayuda al varón del hogar a ser sabio. Porque sabiendo que si papá, que si mamá son sabios, que si papá y mamá ponen a Dios en el lugar que debe de ser puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones, nuestros hijos van a caer detrás de nuestros pasos automáticamente, hermanos. Automáticamente. Ellos van a seguir el modelo y el ejemplo de un padre, de una madre que ama y que están entregados a servir al Señor. Especialmente ustedes, parejas jóvenes, listen up. Listen up, ustedes que tienen niños pequeñitos, no crean que ellos no saben. Y voy adelantándome un poquito, voy a hablar con más detalle de esto. Ellos lo están viendo. Ellos son inteligentes, hermanos. ¿Cómo motivar a nuestros hijos a vivir para Dios? Para que una vez ellos vayan creciendo, no solamente tengan en ellos las cargas en sus corazones de cómo servir a Dios, pero que cuando lleguen a ser adultos ellos se mantengan en los caminos de Dios. Tristemente, hoy en día nosotros como hispanos nos hemos tragado la mentira y la costumbre malamente de este país, que nomás los niños esperan que cumplan 18 años y pérale gallo, ya no los vuelves a ver.
Nosotros no somos así, hermanos. Pero ¿con qué bases, con qué fundamentos les vamos a decir que sirvan a Dios si nosotros como padres no lo estamos haciendo? ¿Cómo? Le pregunto, responda por favor, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a motivar a mi hijo a servir al Señor, siendo que la palabra de Dios ya nos dice claramente, no las encubriremos a nuestros hijos, que las verdades que usted y yo conocemos, si bien, hermanos, si bien les dije una gran verdad hace unos instantes, somos cristianos de primera generación, pero eso no nos excusa a nosotros de hacer las barbaridades y salvajeces que a veces hacemos en nuestra vida cristiana. Y la verdad lo digo con este extremismo, porque eso es lo que hacemos cuando no estamos caminando con Dios, puras barbaridades. ¿Sí o no? Con esto no le estoy diciendo que sus hijos van a ser llamados al tiempo completo del servicio del Señor. Yo creo rotundamente que eso se le reserva solamente a Dios. Dios es el que llama, amén. Si Dios llama a nuestros hijos, ¡qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Qué privilegio, qué honor ser contado como un siervo, una sierva del gran Dios! Aquel Dios que nos rescató de la vana manera de la cual vivíamos usted y yo, siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo y siendo fieles al diablo y a sus mentiras y a lo que el compadre y la comadre decía. Eso es de Dios. Que los llame a su ministerio, a su servicio. Eso es de Dios. Eso no es de la iglesia. Eso no es de un padre, de una madre. Sí, como padre y como madre necesitamos esforzarnos a proveer las cosas necesarias para que ellos estén en el modelo, en el molde, en el camino, en la dirección que Dios quiere que ellos estén, para que a su debido tiempo Dios los llame. Pero pongamos esto, si Dios no los llama, eso es de Dios. Pero tan solo que no se vayan de la iglesia. Que tan solo los sigamos viendo ahí sentados, a cada uno de nuestros jóvenes y nuestros jóvenes adultos, sirviendo al Señor, haciendo algo por Él. Para que usted como yo y yo como padre un día podemos voltear hacia atrás y decir: Señor, gracias por lo bueno que tú eres. Porque solamente esto lo puede hacer posible Dios, hermano. No es nuestra habilidad, no es nuestro estudio, no es nuestro buen comportamiento. Es gracias a Dios porque Él es bueno. ¿Cómo motivar a nuestros hijos a vivir para Dios? Hay varias cosas que podemos ver en la palabra de Dios, las cuales podemos poner por práctica si es que queremos que nuestros hijos se guarden del pecado, se guarden del crimen, se guarden del vicio, se guarden de la mala compañera, se guarden del malo compañero mentiroso que un día va a llegar a sus vidas cuando sean jóvenes, cuando sean jovencitas. Si no queremos simple y sencillamente que se conviertan en unos criminales, pero yo creo que muy por encima de eso, lo que va a quebrar nuestros corazones en tristeza, en llantos, en remordimientos, es verlos a ellos que no están siguiendo en los caminos de Dios. Yo creo que esto, hermano,
sería la mayor pérdida de un padre cristiano, el poder ver que sus hijos ya no quieren nada con Dios. Número uno, hermanos, si queremos que nuestros hijos, salud, puedan ser motivados a vivir para Dios, escúcheme esto, querido Padre, démosles un buen ejemplo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12, rápidamente vaya conmigo al Nuevo Testamento, guarde su hoja si le es posible allí en Salmos. Primero de Timoteo en el Nuevo Testamento, primero de Timoteo capítulo 4 versículo 12. ¿Ya llegó ayer, hermano, hermana? Primero de Timoteo 4, 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí Pablo está hablando a un joven llamado, ¿quién? Timoteo. En la carta a Timoteo, primero y segundo de Timoteo, fueron escritas por Pablo a Timoteo. Bueno, aquí Pablo está motivando al joven Timoteo a ser un buen ejemplo. ¿Por qué Pablo le está diciendo que sea un buen ejemplo? Porque Pablo ya sabía que alguien detrás de él había dado ya un buen testimonio de un buen cristiano, lo cual Timoteo lo vio y eso le ayudó para ponerse en el camino correcto donde Dios quería tenerlo, para que posteriormente Timoteo vendría a ser un pastor. ¿Quién fue ese ejemplo? Su abuela y su madre. Su abuela y su madre. No quiere decir que estas dos mujeres la tenían bien fácil. La Biblia no nos dice dónde estaban sus esposos. No menciona absolutamente nada más que su abuela y su madre. Si va a haber algo que va a motivar a nuestros hijos a vivir para Dios, hermano, ha de ser nuestro buen ejemplo que nosotros le demos a ellos. No me malentienda, no un perfecto ejemplo, no hay tal cosa. Porque mientras estemos viviendo vamos a ser, como acabo de decir, el vivo ejemplo y reflejo del vil fracaso. Pero cuando nos ponemos en la palabra de Dios podemos tener esperanza en dar un buen ejemplo a nuestros hijos que nos están viendo. Una realidad tremenda que yo he visto en los padres de familia, escuche, que ellos ponen cargas pesadas sobre sus hijos, las cuales ni siquiera ellos las pueden mover con un dedo. Esa historia me suena. La he escuchado yo antes por ahí en la Biblia. Exacto. El Señor Jesucristo se enfrentó a esta actitud de estos padres. Dice: vosotros cargáis al pueblo con cargas pesadas, pero vosotros ni con un dedo las queréis mover. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí el Señor Jesucristo a estos padres? Pues no sean hipócritas y den un buen ejemplo. Y hoy en día es lo que está desanimando a nuestros hijos, hermanos, a servir a Cristo y a servir a Dios. Es que nuestro ejemplo los desanima. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos de nosotros padres de familia estamos tratando de aparentar un cristianismo que en nuestras casas no lo es. Si queremos
motivar a nuestros hijos para que sirvan y sigan adelante cuando llegue a su edad adulta, donde tengan que tomar sus propias decisiones. Tenemos que darles un buen ejemplo. Hermano, y no quiero ser extremista en yo darle ideas y ejemplos, porque usted sabe, Dios le ha dado a usted la capacidad que usted necesita en su vida como cristiano, como hijo de Dios, para seguir a Él, para servirle a Él, lo cual esto motive a sus hijos y a mis hijos a servir a Dios. Yo no le voy a decir esto, haga esto, buen ejemplo en esto, acá y acá, no. Pero usted sabe exactamente las áreas en las cuales usted necesita trabajar, en las cuales yo necesito trabajar, para que yo, trabajando en ello, mis hijos puedan ser motivados a servir al Señor por mi buen ejemplo. Escúcheme por favor, no se me cierre. No, pues yo no soy perfecto. Yo sé que nadie es perfecto. Dios no busca perfección entre nosotros. Dios busca obediencia. Dios busca el ánimo, el deseo de dar un buen ejemplo a los que nos están viendo, especialmente a nuestros hijos. No aparentemos ser cristianos donde no necesitamos aparentar. Seamos cristianos donde necesitamos ser cristianos, con nuestros hijos. Ellos necesitan un buen testimonio de mi parte para poder ser motivados, hermanos, hermanas, a servir a Cristo. Ustedes que tienen niños pequeños, no crea que por están pequeñitos ellos no ven. Es mejor que usted comience a formar buenos hábitos en su vida de matrimonio, en su vida como padre y como madre desde temprano, que después de que pasen muchos años y sus hijos ya crezcan y le sea a usted más difícil, más ayuno, más oración, ruegos al Señor, súplicas a Dios por nuestros hijos. Comencemos desde primero. ¿No me crees? Pregunta a los hermanos que están sufriendo por un hijo. Digo, que no sirve al Señor. No. Que no viene a la iglesia. Pregúntale. Y aquí hay varias parejas jóvenes. Pongan atención. Sean sabios. Un día van a ocupar echar mano a ese borralito de verdades de la palabra de Dios cuando sus hijos comiencen a crecer. Y usted y yo, que ya no tenemos hijos pequeñitos, no ha terminado nuestra tarea, hermanos. Aquí hay muchos hermanos, parejas jóvenes, que necesitan ver nuestro buen ejemplo para ellos ser motivados, a que ellos sean un buen ejemplo para sus hijos. La tarea no termina, hermanos, ni para los que están comenzando, ni para los que van en medio, ni para los que han terminado, ni mucho menos a los abuelos. Abuelos, hijos, jóvenes, adultos jóvenes y recién casados. Todos necesitamos dar un buen ejemplo para que nuestros hijos sean motivados a servir a Dios. Paremos una cristiandad insípida, una cristiandad que no motiva a nadie, ni nos motiva a nuestros vecinos, mucho menos va a motivar a nuestros hijos. Cuando Dios me estaba enseñando esto, hermano, me estaba desgarrando mi corazón, porque yo dije, yo soy culpable de esto. Nos creemos Juan Camaney en el mundo, pero nuestros hijos están gritando dentro de sus corazones por alguien que les dé un buen ejemplo. No es necesario decirles vete a la iglesia, no, es necesario decirles vamos a la iglesia. No es necesario decirles lea la Biblia, no, vamos a leer la Biblia. No es necesario decirle ponte a orar, no, vamos a orar. Ay, van ustedes los sábados a las 6 de la tarde a orar, yo voy a ver el partido de juego que está en la televisión. O yo voy a ir a la carne asada. O yo voy a arreglar el carro.
¿Cuántos padres incrédulos no hemos escuchado decir, no, mi hijo nunca va a tomar? Y ellos con el bote de cerveza en la mano. Yo los tengo en mi familia, hermanos, y eso me duele. Donde el padre, el hijo, ahí sentados juntos tomando cerveza los dos. No, mi hijo nunca va a fumar. Y ellos con un cigarrillo entre los dedos. ¿Cómo no van a tomar? ¿Cómo no van a fumar? ¿Cómo no van a hacer todo lo opuesto de lo que la Biblia es? Si nosotros no estamos dándoles un buen ejemplo. Escuche esto, lo vuelvo a hacer mención, es una gran verdad. Escúcheme, por favor, no me cierre a esta declaración. Escuche, hermanos, nunca, escuche, conseguiremos de nuestros hijos más de lo que nosotros mismos estemos dispuestos a hacer. Vuelvo a repetirlo. Nunca conseguiremos de nuestros hijos más de lo que nosotros mismos estemos dispuestos a hacer. Dice el dicho, y bien dicho, hermanos, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Y es por eso que usted, hermano, y yo tenemos que formarnos convicciones que llevemos a nuestras vidas personales. Debemos de formarnos convicciones de la palabra de Dios. Si Dios lo dice aquí, yo lo hago, yo lo sirvo, yo lo creo, yo lo hago. Pero no solamente que queden aquí, yo las llevo a mi vida, yo las llevo a mi corazón como padre, como madre, porque esas son las que me van a ayudar a mí y van a crear en mí frutos del Espíritu Santo que me van a ayudar a mí a estar y hacer las cosas de Dios automáticamente. Porque eso es lo que va a haber en mi corazón y mi mente, la palabra de Dios. Y como consecuencia, nuestros hijos van a ser motivados. Pero no leemos la Biblia, no ayunamos, no oramos, no venimos con regularidad a los servicios, solamente el domingo por la mañana, porque en la tarde tenemos tantas ocupaciones que no nos da el tiempo. Y especialmente ahora, no sé a quién se le ocurrió la idea de poner el servicio a las 5 de la tarde. Ay, no queda nada, tiempo de nada, para nada. Ay, hermano, hermana. Y eso lo están viendo nuestros hijos. Y ellos están creciendo con la mentalidad catolicista de un domingo en el servicio solamente. Esa no es la imagen del Dios que servimos, hermanos. Escúcheme, esa no debería de ser la imagen que estamos dando al Rey de Reyes como hijos de Él. No me ponga excusa, no ponga excusa en lo absoluto, porque mis excusas y mis pretextos delante de Dios son una verdadera excusa por la cual usted y yo no vengamos a ser fieles cada vez que esas puertas se abren en los días de culto. Le hago la pregunta, ¿de dónde agarró usted esa idea de venir solamente los domingos en la mañana a la iglesia? No, de verdad, se lo digo de todo, se lo pregunto de todo corazón. Yo tengo esa inquietud, pastor, a veces pastor, ¿por qué nada más los domingos en la mañana? ¿Fuera usted tan amable de agarrarme aparte y decir, por esto? Me gustaría saberlo, de verdad, se lo digo de corazón, se lo pido. Ayúdeme, ilumíneme en esta área. ¿Por qué solamente los domingos en la mañana la iglesia tiene la costumbre ya? Y no solamente es problema en esta iglesia, hermano. Váyase alrededor de la ciudad de Yakima, en el valle de Yakima, Valle Alto, Valle Bajo, Valle de Yakima, donde quiera. Domingos en la mañana las luces están apagadas en los estacionamientos de la iglesia porque no tienen servicio. El único día que tienen servicio, el domingo por la tarde, gloria a Dios, qué bendición, es el Super Bowl Day. Y eso porque usan las pantallas y los sonidos para que, surround sound,
que se escuchen los taclazos y los pelotazos y cuando se tumben allí y comiencen en el Super Bowl. Ay, sí se oye bonito en la iglesia. Vamos a abrirla para que vengan. Y van a la iglesia. Pero aparte de eso, nariz boleada. Mi pregunta es, ¿ese es un buen ejemplo para nuestros hijos? Tristemente los estamos perdiendo, hermanos. Y le echamos la culpa a medio mundo. Televisión, Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube. Alto. Ellos no tienen la culpa. Usted y yo la tenemos como padres de familia. No esperemos más de nuestros hijos de lo que nosotros estemos dispuestos como padres a hacer para Dios. Está pesadito esto, hermanos. Créame, yo no lo quería hablar, pero son verdades que necesitamos escuchar. ¿Qué es lo que va a motivar a nuestros hijos a servir a Dios, hermanos? Es nuestro buen ejemplo. Es nuestro buen ejemplo. Eso es lo que los va a motivar a ellos a servir al Señor. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Nosotros, hermanos, nosotros mismos estamos sembrando nuestra propia desgracia. Y un día lo vamos a cosechar. Un día nos daremos cuenta que el ejemplo que nosotros les dimos a ellos fue totalmente negativo. Y en muchos casos va a ser demasiado tarde. En muchos casos va a ser exactamente a tiempo. Necesitamos dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Número 2, hermanos, número 1, el ejemplo. Número 2, compartamos la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, rápidamente, Antiguo Testamento, hermanos. Deuteronomio capítulo 6. Se nos ha dicho miles de veces estos versículos. Capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para ponerlos por obra en la tierra en la cual paséis vosotros para tomarla. Versículo 2, para que temáis a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, padre, tu hijo, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Cuáles palabras está hablando Moisés? ¿Cuáles palabras está refiriendo Dios? Estas palabras, la Biblia, hermanos. Leamos la Biblia, compartemos la palabra con él. Enseñar la Biblia a los hijos no es responsabilidad ni cuestión de la iglesia, es de nosotros, padres. Necesitamos tener clase para los niños. Necesitamos tener algo específico para ellos, para que a su nivel ellos comiencen a comprender y a escuchar las verdades de la palabra de Dios. Pero no es responsabilidad del maestro, de la maestra, de la clase dominical de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Es de usted, es de mí, hermano, hermana. Como padre, si algo va a motivar a nuestros hijos a servir y a seguir al Señor, escúcheme, no hacer llamados, eso es de Dios, eso es punto y aparte, pero caminar con Dios
Y servir a Dios es responsabilidad de todo cristiano sobre la faz de la tierra. Ha de ser que usted y yo compartamos la palabra de Dios con ellos. Si bien sea por medio de un altar familiar, si bien sea, hermana, que usted que está en casa sea creativa, escriba en papel y lápiz y tinta versículos de la Biblia y póngaselos en sus cuartos. Bájele los postes de Michael Jordan, de Britney Spears y de todos esos perversos, y póngales versículos de la Biblia. Busque maneras creativas de compartir con ellos la palabra de Dios. Nuestros jóvenes no leen la Biblia, no la leen. Seamos sinceros, mis jóvenes no leen la palabra de Dios en un hábito que digamos todos los días ahí están tendidos y echándole ganas, leyendo y memorizando y anotando la palabra de Dios. 2, 3 por ahí sí, pero hermanos, ¿qué de la mayoría? Como padre, como madre, ¿qué estamos haciendo para que ellos reciban algo de la palabra de Dios? En cambio reciben gritos, reproches y quejas de nosotros como padres porque no hacen aquello, no hacen esto, no siguen aquello, no obedecen aquí, no obedecen allá. Pero la palabra de Dios se nos ha pasado en nuestro radar como padre, como madre. Repetirás estas palabras a ellos, ¿a quién? A nuestros hijos, a nuestros nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Nosotros como padres debemos de meterles la palabra de Dios desde cuando allá están, bueno, mucho más antes de cuando están, que aparezcan en la sala de cuna, cuando están aquí en el estómago y comiencen ya ahí a moverse los gusanitos esos y esas cositas. De allí métales la palabra de Dios. De allí. Y no se canse, no le crea la mentira al diablo de que no seas anticuado, no seas aburrido. Dales un descansito. Mira que mucha Biblia los va a volver locos. Pablo, las muchas palabras te han vuelto loco. No. Yo no he conocido a una persona de sobre la faz de la tierra que haya quedado loco por memorizar y leer la Biblia 5 veces al año. Yo no he visto una persona que esté en el centro, ¿cómo le llaman? Psiquiátrico, porque fue intervenido porque conocía mucha Biblia. Hágame, ¿has usted visto tal cosa? No la hay, porque esta palabra de Dios es vida y es alimento para nuestras vidas como padres. Échele ganas, hermano, haga un hábito, un propósito de leer la Biblia. Ya estamos a tristes 30 días de terminar el año 2024 y muchos de nosotros ni siquiera hemos tomado el tiempo para leer la Biblia. Muchos ya la leyeron 2, 3 veces al año, 4 veces al año. ¡Qué bendición! La tarea no termina ahí. Sígale, porque eso es lo que va a traer esperanza a nuestros hogares. Que les leamos, que les compartamos la palabra de Dios. Qué fácil es enseñar la palabra de Dios a un niño, pero qué difícil es enseñar la Biblia a un viejo. La Biblia no se equivoca cuando dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. El problema es de que no les estamos metiendo la Biblia, los ocupamos en otras cosas que no es la Biblia. Les damos una triste tableta para que se entretengan y para que vean a un triste cochino monito lesbiano llamado Mickey Mouse. Los estamos entregando a una filosofía equivocada de un mundo que ha pervertido a su sistema y está penetrando nuestras generaciones. Como padres necesitamos parar eso y meterles la palabra de Dios. Es la única esperanza que este mundo necesita. Y si usted no tiene niños en casa, como quiera, usted siga le echando la palabra a su corazón y a su mente. La necesitamos para motivar a nuestros hijos
Aún cuando ya sean mayores, ya cuando tengan bigotes y que ya se sientan los Juan Camanés del mundo entero, allí usted como padre y como madre puede tener la oportunidad de meterles la palabra de Dios. Sea sabio cómo, dónde y qué método usted va a usar para meterles la palabra de Dios. Eso es lo que los va a motivar a ellos a servir a Dios. ¿Les está dando la palabra de Dios? ¿O les está dando una tableta? ¿O les está dando, ten, mijo, vale, déjame descansar? Ahora me dieron entre quijada y oreja en el trabajo, vengo fastidiado, ocúpate un rato. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Hermanos, la palabra de Dios es un gran incentivo, aliciente, antídoto para las acechanzas de este mundo. Léasle la palabra de Dios. Sea creativo. Usted nunca va a ser exagerada cuando se trata de poner delante de nuestros hijos la palabra de Dios. Un día ellos van a crecer y van a tomar sus propias decisiones. Pero si usted les infundió principios bíblicos, eso les va a ayudar a ellos a ser listos, abusados. Que donde quiera situación que los ponga las demandas de la vida, ellos sabiamente van a poder decir, vamos a hacerle de esta manera. Cuando vengan las acechanzas del diablo, del mundo, las amistades en la escuela, en el colegio, en el trabajo, a nuestros hijos, y quieran darle su zarandeada y sus cachetadas guajoloteras, como la expresión comúnmente la conocemos, ellos sean listos, sabios, firmes para decir esto sí, esto no, porque esto le agrada a Dios, porque esto no es de buen nombre, porque esto va a traerte mal testimonio a mi vida y a los caminos de Dios. Todos queremos hijos listos. Yo no sé usted, hermano, pero quiero que mis hijos sean listillos. Desde chiquillos que sean abusadillos. Porque ya allá afuera, hermanos, hay un montón de gente que el mundo los trapea y hace con ellos como el diablo y el mundo quiere. Son una burla al sistema del mundo ellos. Y tristemente muchos hijos de los cristianos están cayendo en la misma filosofía. No solamente están menospreciando la palabra de Dios, sino que están trayendo mal testimonio a Dios. Padre, madre, leamos la palabra de Dios, compartamos con ellos la palabra de Dios. Salmo 78:1 lo acabamos de leer, no lo vamos a leer allá. Hermanos, ¿cuántos de nuestros hijos no son el vil milagro del hecho que Dios ha hecho en nuestras vidas? Muchos han sido rescatados del alcohol, de las drogas, de los vicios, de la falsa religión, de la mujer falsa, del hombre perverso que habla mentiras. Muchos de ellos, de nosotros, hemos sido rescatados de la vana manera de vivir, siguiendo la corriente de este mundo, la potestad del Dios que opera en el aire, que es el diablo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero cuando se manifestó la gracia de Dios para con nosotros, ¿qué sigue después, hermanos? Fuimos salvos. Comparta eso con sus hijos. Hable de su testimonio. Ay, no, es que mi hijo va a ser avergonzado por la triste, horrenda vida que yo tenía. Ya Cristo la pagó. Explíquele una manera que su hijo, su hija pueda entender de lo horrendo, de lo perverso, de lo cruel que es el mundo allá sin Cristo. Léales la palabra de Dios, déles un buen testimonio.
Número 3, hermanos. Número 3, rápidamente, proveamos la buena predicación para sus vidas. Número 1, démosles un buen ejemplo. Número 2, compartamos la palabra de Dios con ellos. Número 3, proveamos la buena predicación. Primero de Tesalonicenses 5:12, vaya conmigo, Nuevo Testamento. Si está por allá, quedamos en Timoteo, pues bueno, ya no está lejos de ahí. Primero de Tesalonicenses 5:12 dice así: os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Reconocer, hermanos, a los líderes espirituales que Dios ha puesto delante de nosotros. Reconózcalos. Provea de buenos testimonios para sus hijos. La buena predicación de la palabra de Dios es la única que nos va a motivar para servir al Señor. Escuche, la buena predicación de la palabra de Dios es la que nos va a motivar a nosotros a vivir para Dios. Pero por lo contrario, hoy en día tenemos un puño de gente brincando de iglesias en iglesias, brincando como chapulines, porque andan buscando una iglesia perfecta, una iglesia donde ellos quieran oír lo que ellos necesitan oír. Buscan una iglesia que se moldee a sus intereses. Buscan una iglesia donde el predicador no sea tan exagerado, tan extremista, donde les dé un poquito, give me some, cut me off some slack. Una iglesia donde les den por su lado. Yo quiero para mis hijos una iglesia donde detrás de ese púlpito se prediquen las verdades de Dios llenas con el Espíritu Santo. No donde se pare uno con bonita sonrisa y que les diga: ay, Dios les ama, Dios quiere la prosperidad para ustedes y vaya. O una mujer donde se pare, donde en vez de estar escuchando la palabra, ellos están viéndole su cuerpo, los hombres, y las mujeres viéndoles qué vestido tan bonito, tan caro y tan apretado trae. Yo quiero poner a mis hijos donde se predique la palabra de Dios. Eso es lo que les va a motivar a ellos, hermanos. Y claro, hay varias cosas que necesitamos considerar: que sea la palabra de Dios sana, que sea dirigidos con la llenura del Espíritu Santo, y que sea una iglesia donde honre y glorifique el nombre de Dios. Esa es la iglesia que yo quiero para mis hijos. Predicaciones como las que tenemos hoy en día no las tenemos en cualquier iglesia, hermano. Tampoco le voy a decir a usted que vaya y busque, porque no quiero que usted vaya, porque el que busca encuentra. Y no vaya a ser que el diablo la agarre a usted y lo agarre a usted medio pandeadón en las cosas de Dios, y que la herejía que se está diciendo detrás de un púlpito diga a usted: esto es lo que buscaba. Mentira, cuidado. Por eso necesitamos usted y yo leer la palabra de Dios y estarnos en línea con este bendito libro para saber dónde estamos guiando a nuestros hijos, hermanos. Si con dificultad somos como somos cuando somos expuestos a la dura predicación de la palabra de Dios, ahora imagínese usted donde se nos dé por nuestro lado en la predicación. Cristo recoge, nos dijo Vélez. Pongamos a nuestros hijos en sana predicación, hermanos. Sea usted sabio para poder decir: aquí sí, acá no, aquí sí, acá no. Y donde le guíe la palabra de Dios, el Espíritu Santo, su oración, su ayuno, donde usted deba congregarse con toda su familia, agárrese y quédese allí. No ande brincando como chapulín de iglesia en iglesia. Cada vez que la temperatura del agua se pone más caliente, nos vamos para acá, aquí está más cómodo, y le suben al calor y ahí está caliente y ahí vamos para allá. Eso no está bien. Eso no está bien.
Si ese es el lugar que Dios tiene para usted como padre, como madre, listen up, young couples, listen up. Si esta iglesia ha permanecido por 30 años, es por algo. Es por algo. Quizás aquí se predique la sana doctrina, pues eso le toca a usted experimentarlo y descubrirlo una vez que usted haya sido lleno de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo va a decidirle a usted, a guiar a usted donde usted debe de ir. Amén. Pero hemos estado aquí por más de 30 años, eso le quiere decir algo a usted. La buena predicación es lo que nuestra familia necesita. Donde se predica la palabra de Dios, allí hay libertad. Allí hay el descanso que necesitamos. Donde se predica la sana predicación de la palabra de Dios, allí vamos a encontrar lo que necesito como padre, como madre, para continuar adelante haciéndole frente a las demandas de la vida cuando se trata de decidir por nuestras familias. Número 4, mostrémosles un buen testimonio de otros. No solamente mi testimonio va a motivar a ellos, no solamente leerles la palabra de Dios, no solamente traerlos donde se predique la palabra de Dios, pero mostrémosles buen testimonio de otros. Le dije un instante, quítele los pósteres que tengan allí sus jóvenes de sus cuartos de Bill Gates. Y toda esa bola de que le sirven a un mundo perdido y perverso. Aún de los deportes también, hermano. Quítele eso ahí de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Cuauhtémoc. Quítelo de allí. Póngales cuadros de personajes que den buen testimonio. Hay unos libritos que ven en el Hobby Lobby, especialmente en Hobby Lobby, porque Hobby Lobby está un poquito inclinado a ser un poquito conservador en cuestión de cosas que vende. Versículos de la Biblia, cuadros con versículos de la Biblia. Ahí venden unos libritos de personajes de la Biblia. Agarre uno y llénelo, coloríelo a un Daniel. Póngalo allí y di Daniel y busque un versículo de la Biblia en el libro de Daniel que hable de Daniel y lo que Daniel hizo para su Dios. Del Señor Jesucristo, aunque bueno, póngale mejor un versículo de la Biblia que hable del Señor Jesucristo y póngale, este es un buen testimonio. Seamos creativos. Reemplace eso por algo que les va a motivar a ellos a tener un buen ejemplo. Que les motive a ellos, se les inspire a continuar adelante, a querer un día con la gracia de Dios, con la preservación de la palabra de Dios en sus vidas y en sus corazones, de hacer un Daniel, de hacer un David, de hacer bueno, usted llene allí el héroe que usted quisiera poner, de un buen testimonio de otros a ellos. Proverbios 13:20, vaya después, no lo lea, ahorita léalo después. Le pregunto quiénes son las amistades íntimas de sus hijos. ¿Quiénes son sus amiguitos, sus amiguitas? En la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Con quién conviven más sus hijos, sus hijas? Nuestros hijos en nuestros hogares de repente llegan diciendo unas palabrotas. ¿Dónde las aprendieron? Pues espero que en la iglesia, no, ni en la casa. Las aprendieron de los amiguitos que tienen allá en la escuela. Seamos diligentes en ver quiénes son sus amistades, aún a los jóvenes, hermanos. Tome el tiempo y vaya a la escuela y vea con quién él y ellas están juntando. Metamos, hermanos, somos hispanos y no tenemos esa costumbre de hay que darle su privacidad. ¿Cuál privacidad, hermanos? Necesitamos proveer un buen ejemplo para ellos, y uno de ellos es viendo con quién ellos están juntando. El que anda con cuervos, cuervo será. El que se junta con coyotes, ¿qué dice?
Ay, pastor, es que en la iglesia hay pura gente pobre, pura gente sin escrúpulos, pura gente del fil, pura gente, que trabaja en los warehouse. ¿Usted quiere que mis hijos se convivan con ellos? No, pastor, yo estoy un poquito más arriba. You know what I mean, right? O sea, ¿cómo? Déles un buen ejemplo. Un buen testimonio le va a motivar a sus hijos a vivir para Dios. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigas? Hermanos, vigilemos, mantengámonos alerta. Número 5, necesitan ver el poder de Dios en nuestras vidas. 1 Corintios 2, 1 al 5. Antes de disciplinar a su hijo, hable con Dios, porque ellos necesitan ver el poder de Dios en nuestras vidas para que ellos sean motivados a mantener sus vidas en línea, en rectitud, en el camino que Dios tiene para ellos. Número 5, hermanos, y última, necesitan ver el gozo y el entusiasmo que yo como padre y usted como madre tiene hacia las cosas de Dios. ¿Cree que ellos no se dan cuenta que cuando entramos por ese estacionamiento con una carota como que venimos a que el pastor nos dé una parejoniza? ¿Usted cree que ellos no lo están viendo? Estábamos en Tulsa y una hermana venía enfermita, pobrecita. Y una niña bien curiosita, de esas niñas que bien listitas, esas que son un cerillito, hermano. Se le arrimó y venía la hermana, pues bien agüitadilla y toda sin peinarse apropiadamente. Y venía el miércoles ahí como podía y llegó. Se le arrima a la niña y le dice: hermana, ¿está enferma? Porque miró su semblante. Muchos de nosotros venimos así a la iglesia. Qué triste ver que en nuestros televisores hoy en día la gente que entra a los estadios no entra con esa cara. Ahorita en los Seahawks, no sé si están jugando aquí somebody de Seahawks, they're playing home, they're playing away. Bueno, donde sea, los que entran a ver el juego, triste juego, van con una sonrisa y un entusiasmo. Sí, el triste estadio de los Seahawks es conocido como el más ruidoso de la NFL, donde entras loco y sales demente de tanto ruido. Los desniveles ahí es fuerte. ¿Qué le está diciendo? Que están todos agüitados y apagados. ¿Y por qué en la iglesia no tenemos ese entusiasmo? Y eso lo están viendo nuestros hijos. No le estoy diciendo que venga ya, hermano. Amén, Dios le bendiga, gloria a Dios, qué bendición, qué bueno es Dios, amén, Dios. No, tranquilo, contrólese. Pero que ellos vean una actitud diferente, en la cual ellos, sin que usted les diga nada, ellos pueden decir: vine contento a escuchar de la palabra de Dios. Vine contento a ver a hermano Johnny, a ver a Andrés. Viene alegre porque va a saludar aquí al hermano Nicolás Villanueva. ¿Verdad que sí la tiene, right? ¿Verdad que sí? Vaya. Pues es que estoy viendo ya al hermano. Estoy viendo ya al hermano Villanueva. Que vean el entusiasmo, hermanos. Ustedes que les ha tocado dirigir acá, usted ve cada uno de los rostros de la congregación. Pareciera que viniéramos a un funeral, hermanos. No vaya al otro extremo. No estoy hablando de carismaticismo, siendo carismáticos. No, porque esos tristes salen y son más apagados que un cerillo mojado. No, pero que vengan con entusiasmo de estar aquí. Que digan: se han abierto las puertas a entrar. Imagínese usted, Salmos dice: entrar por esas puertas en acción de gracias y con regocijo. Me imagino que en el tiempo de Salomón o de David, allá estaban los sugieres. Tú traes, sal para afuera, vámonos. Siéntate en tu carrito un ratito, reflexiona y no entres hasta que pongas una buena actitud, una buena cara. Imagínese usted, hermano, si hacemos eso aquí, bueno, pastor, nos quedamos solos.
Pero es importante venir, hermanos, donde quiera que estemos, ser cristianos, que nuestros hijos vean una buena actitud, entusiasmo de seguir al Señor. Amén. Pero eso es, hermano, es elemental. Número 1, necesita, ¿qué? ¿Se acuerda? Ay, hermano, ¿eso lo olvidó? Híjole, qué bárbaros. Voy a repetir eso rápidamente y con eso terminamos. Número 1. Para que nuestros hijos sean motivados a servir al Señor, necesitamos nosotros, ay, se me acabó la voz, hermanos, es dar un buen ejemplo. Amén. Número 2, es compartamos la palabra de Dios. Número 3, hermanos, proveamos la buena predicación a sus vidas. Número 4, mostrémosles un buen testimonio de otros. Número 5, necesitan ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y número 6, necesitan ver mi gozo, mi entusiasmo para las cosas de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, porque la verdad, esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser padres con propósito. Ay, hermano, hermano Gabe. Hello. Hay otra pantalla que está allí, otro slide, hermano. ¿Ya se apagó? ¿O ya comenzó con sus? Ok. De eso quiero hablar con ustedes en esta tarde en detalle, pero solamente se lo voy a mostrar así rápido. Ok, la palabra de Dios nos habla, permítame, yo lo digo cuando lo cambie. La palabra de Dios nos habla del pueblo de Israel de generaciones. Primera, segunda, tercera y cuarta generación serán de bendición. Amén. Bueno, la primera generación conocían a Dios, eran salvos, eran comprometidos, eran espirituales, orientados. Eran sumisos a la autoridad, eran entregados con propósito, eran activos e inclinados hacia Dios. Esa era la primera generación. Voltea a la segunda generación, hermano, por favor. Segunda generación. Sabían, no conocían, sabían. Ya está cambiando aquí el asunto. Sabían acerca de Dios. Eran salvos, claro, eran salvos. Llegaron a un acuerdo con Dios. Eran carnalmente orientados. Se reservaron a la autoridad. Fueron inconsistentes y tenían a Dios en sus planes. ¿Nota usted la diferencia? La tercera y última, hermano. Voy a hablar con esto con detalle esta noche. Tercera, hermano Gabe. Tercera generación. No conocían acerca de Dios. No eran salvos, aquí ya estamos en serios problemas. Eran conflictivos, eran espiritual, eran carnal y eran después naturalmente. Y Romanos capítulo 1 habla de esas tres cosas. ¿Ok? Eran naturalmente orientados, eran rebeldes a la autoridad. Hacían lo correcto ante sus ojos. Y por último, sí a Dios. De eso voy a hablar con detalle hoy esta noche. ¿Qué fue lo que pasó? Y de eso, hermano, va a ser la conclusión de lo que hemos estado hablando. Que si hay esperanza para nuestros hogares. Porque hay una consecuencia seria que necesitamos despertar. Venga al servicio en la tarde, no se lo vaya a perder. Eso es bien interesante, lo que quiero compartir con ustedes. De eso dependen nuestras futuras generaciones, hermanos. Señor, le damos gracias por su palabra, gracias porque es